Ahora vamos a ver el mecanismo de replicación del VIH. Entonces, primero vamos a ver cómo es la estructura de un virus del VIH ya gemado, ya bien maduro. Tenemos el virus del VIH, tiene membrana, es un virus que tiene membrana. Luego va a tener la matriz, aquí está la matriz. Luego va a tener la cápside. Y luego va a tener dos copias de una cadena de RNA. Entonces, membrana, la matriz, la cápside y dos copias de una cadena simple de RNA. O sea, esta es una cadena simple y tenemos dos copias. Pero no es que sean complementarias una de la otra. O sea, esta es exactamente igual a esta. No es que esta sea complementaria a esta. Son exactamente iguales. Entonces, es una cadena simple de RNA y de esas tenemos dos. Bueno, el virus tiene dos. Las proteínas la proteína más importante de la matriz es la P17 y de la cápside es la P24. Ok, y también vamos a tener, el virus va a tener enzimas, que va a ser la proteasa, integrasa y la reversa transcriptasa. Esas van a estar aquí adentro, aquí, reversa transcriptasa, integrasa y la proteasa. Y de estas tiene dos de cada una, entonces otra integrasa, otra reversa transcriptasa y otra proteasa. Y en la superficie de la membrana del virus va a tener GP41 o glicoproteína 41, que son estas. Esta es la glicoproteína 41. Y en los extremos de cada glicoproteína 41 vamos a tener 3 moléculas de la glicoproteína GP120. Esta es una, entonces tenemos 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y así. Aquí ya nada más poniendo una, pero son 3. La estereometría de la glicoproteína GP41 a la GP120 es 1 por cada 3. Ahora, esta es la estructura del VIH. Entonces, este VIH va a entrar a la célula y cuando salga de la célula tiene que salir exactamente igual. Entonces, vamos a ver cómo pasamos cómo se hace la replicación del VIH. Las células que el VIH va a infectar nada más van a ser los linfocitos T, CD4 y los macrófagos. Okay. Entonces, voy a borrar el virus. Entonces tenemos una célula, digamos que es, por ejemplo, el linfocito T. Entonces aquí tenemos, vamos a tener el CD4 y aquí vamos a tener el receptor de quimioquinas. El receptor de quimioquinas va a ser, o específicamente va a ser CRC5, si estamos hablando del linfocito T, aquí, CRC5. Si estuviéramos hablando del macrófago, el receptor de quimioquinas va a ser CRCX4. Entonces, el receptor de quimioquinas y el CD4 van a interactuar con la glicoproteína GP120 del virus. Entonces, aquí estaba el virus, aquí tiene la GP41 y aquí tiene la GP120. La GP120 se va a unir al CRC5, al receptor de quimioquinas, y al CD4. Entonces, eso es lo que va a anclar el virus a la célula. Entonces, el anclaje va a ser por la unión de la GP120 del virus con el CD4 y el receptor de quimioquinas. Eso va a ser el anclaje. Ahora lo que va a dar la fusión de las membranas, o sea, tenemos el virus del VIH y la célula, sus membranas se van a fusionar. Y así es como todo el contenido del VIH finalmente va a quedar adentro de la célula, porque las membranas se fusionaron. Entonces, lo que hace la fusión de las membranas, esto va a ser por medio de la GP41. Okay. Ahora, ya que se une el virus, se unió ya con el CD4 y con el receptor de quimioquinas, ya la GP41 hace la fusión. Entonces, ahora aquí en la célula vamos a tener tenemos la matriz y tenemos la cápside y las proteínas del VIH. Entonces, aquí tenemos la matriz del virus, la cápside del virus
a las copias de RNA del virus y las proteínas, que era la integrasa, la proteasa y la reversa transcriptasa. 1, 2, 3, 1, 2. Ok. Así, ahora cuando el virus, o bueno, cuando la cápside y la matriz entran en contacto con el citoplasma, finalmente se van a destruir. Entonces, vamos a tener copia de RNA, otra copia de RNA, y van a estar así dispersas las enzimas. Aquí tenemos la integrasa, aquí tenemos otra integrasa, por ejemplo, aquí está la proteasa, reversa transcriptasa y reversa transcriptasa. Y ya la cápside y la matriz se desnaturalizaron. Entonces nada más se quedan ahí como sus restos de proteínas, que recordemos los restos de proteínas. Para la cápside es la P24 y para la matriz es la P17. Entonces nada más vamos a tener como de esas proteínas ahí sueltas en el citoplasma. Ya no tenemos la cápside ni la matriz bien armadas, ya están destruidas. Ok, entonces tenemos las copias de RNA, tenemos las enzimas. Este virus, vamos a tener este virus, el virus se va a replicar. La manera en la que se va a replicar va a ser dependiendo de la DNA polimerasa de su reversa transcriptasa, y la manera en la que el virus, o sea, cómo le va a hacer un virus que es RNA para que su RNA o su mensaje que está codificado en el RNA se quede en una célula, porque si nada más tiene RNA, pues cómo se va a pasar, o sea, los genes están codificados en el DNA, y de DNA pasamos a RNA, y de RNA pasamos a proteínas. Aquí nada más tenemos RNA, ok, el RNA lo podemos meter a los ribosomas, pero ya nada más tenemos una copia de RNA, y ya nada más quemaría un virus. Entonces, un virus que entra y un virus que sale, esto sería inefectivo para el virus. Y la ventaja evolutiva de todos los seres vivos es que en la siguiente generación hay el máximo número de copias de los genes. Entonces, si entra un virus y gema un virus, no pasó nada, es como si no hubiera entrado. Entonces, primero vemos cómo vamos a tener varias copias de RNA, o bueno, una copia de RNA que la vamos a convertir en una copia de DNA, de doble cadena de DNA. Esa se va a insertar en el material genético del humano, y esto va a hacer que la RNA polimerasa pueda transcribir esos genes de DNA viral, y así ya vamos a tener varias copias de RNA que van a poder gemar como varios virus, o bueno, primero viriones y luego virus. Entonces, bueno, vamos a ver el proceso. Tenemos la reversa transcriptasa, digamos esta, ya no me acuerdo cuál dije, pero digamos que esta es la reversa transcriptasa. La reversa transcriptasa lo voy a poner aquí. Va a agarrar al RNA, este es el RNA, va a hacer su complementaria, entonces aquí está, esta es la complementaria. No las une, nada más de la complementaria. Esto lo está haciendo la reversa transcriptasa, y ya que tiene la complementaria, va a destruir a la copia original. Entonces ya nada más tenemos esta copia, la complementaria, a la original. Ahora la reversa transcriptasa va a agarrar esta nueva copia de RNA y la va a convertir en DNA, o sea, va a sintetizar DNA. Ahora esto es DNA. Y esta copia de RNA la va a destruir. Ahora este DNA lo va a convertir, o le va a hacer la complementaria. Aquí tenemos la complementaria. Se hace doble cadena de DNA. Esta cadena nueva no la destruye, o sea, aquí sí vamos a tener doble cadena de DNA. Entonces ya vemos como de una copia de RNA que tiene el virus pasamos a la copia complementaria de RNA. Se destruyó la primera copia, la copia original. De la nueva copia de RNA, la complementaria, vamos a pasar a DNA. Se destruye esa copia de RNA, y de este DNA se hace la complementaria, y es esto lo que se va a insertar en el genoma humano. Entonces, la reversa transcriptasa, podemos decir que es una DNA polimerasa RNA dependiente. O sea, a partir de la cadena de RNA del virus, hizo otra cadena de RNA y luego hizo cadena de DNA. Entonces, sintetizó DNA a partir de RNA. Ok, y ya vemos la función de la reversa transcriptasa. Entonces, ahora aquí tenemos doble cadena de DNA. Este DNA es viral. Ahora vamos a ir al núcleo. Lo voy a poner aquí. Este es el núcleo. Bueno, supongamos que estamos en el núcleo. Aquí tenemos el genoma humano. El genoma humano lo estoy poniendo circular, pero bueno, no es circular. Así. La integrasa, la enzima de la integrasa, esta va a agarrar la doble cadena de DNA viral y lo voy a insertar en una parte específica del genoma humano. Entonces, digamos, aquí está insertado, doble cadena. Ahora ya tenemos genes virales insertados en el genoma humano. Ahora va a llegar la RNA polimerasa, o cuando llegue la RNA polimerasa, que va a transcribir, por ejemplo, algún gen del humano, algún gen. También se va a unir, o también va a transcribir los genes del DNA viral. Entonces,
va a llegar la RNA polimerasa. Aquí digamos es la RNA polimerasa. Esa es la RNA polimerasa del humano. Llega la RNA polimerasa y va a transcribir este DNA viral y lo va a transcribir en RNA. Entonces, de DNA se va a producir RNA, que es RNA viral, RNA mensajero. Ahora, esto estamos en el núcleo, como todos los RNAs del paciente. Este RNA viral se va a salir del núcleo y va a llegar al citoplasma. Ahora, el del genoma o el DNA del virus, vamos a ver los genes que tiene, nada más son 3 genes. Entonces, tenemos, aquí voy a poner la doble cadena de DNA del virus. Esto nos va a codificar para 3 genes, o bueno, son 3 genes. Vamos a tener el gen ENP, el gen GAG y el gen POL. De estos genes, se llaman los genes, y a partir de estos genes se va a hacer el RNA, y del RNA se va a pasar a proteínas. El gen ENP va a codificar para las proteínas de la cápside y de la matriz. Entonces, el gen ENP finalmente va a codificar para la proteína P24 y para la proteína P17. 17 de la matriz, P24 para la cápside. Luego, el gen GAG va a codificar para... me equivoqué, el gen GAG es el que codifica para el P17 y el P24. Y el gen ENP es el que codifica para la glicoproteína GP41 y la GP120. Y el gen POL es el que codifica para las enzimas del virus, el que codifica para la proteasa, la integrasa y la reversa transcriptasa. Entonces, el virus tiene 3 genes, o sea, a diferencia del humano que tiene millones de genes. Aquí, 5 millones o no sé cuántos. Aquí el DNA del virus nada más codifica, nada más tiene 3 genes. El gen ENP, el GAG y el POL. El ENP va a codificar para las proteínas de la membrana, que es la GP41 y la GP120. El GAG va a codificar para la proteína de la cápside, la P24, y de la matriz, la P17. Y el POL va a codificar para la proteasa, la integrasa y la RNA transcriptasa, la reversa transcriptasa. Entonces, aquí, este DNA es este DNA. El RNA mensajero, aquí se va a producir a partir de la RNA polimerasa del paciente. Se transcribe este DNA en RNA mensajero, que va a ser un RNA mensajero viral. Entonces, aquí tenemos el RNA viral. Voy a borrar. Entonces, supongamos aquí estamos adentro de la célula, todo el pizarrón va a ser, ahorita todo el pizarrón va a ser adentro de la célula. Teníamos el núcleo, en el núcleo teníamos el DNA del paciente, que ya tenía integrado la doble cadena de DNA del virus. Llegó la RNA polimerasa hizo transcripción de DNA viral a el RNA viral, o sea, así como la RNA polimerasa transcribe cualquier gen del humano en RNA mensajero, así la RNA polimerasa va a agarrar al DNA viral y lo va a transcribir en un RNA mensajero, que le vamos a decir que es RNA mensajero, RNA viral. Entonces, aquí tenemos RNA mensajero viral. El RNA mensajero se va a salir del núcleo, va a llegar al citoplasma, y aquí en el citoplasma va a entrar a los ribosomas. Ahora vamos a tener dos secciones de traducción. La traducción es el paso de RNA a proteínas. Vamos a tener como 2 partes de la traducción. Una van a ser las proteínas que se van a sintetizar aquí en el citoplasma. Y las otras, la otra parte de la transcripción, va a ser las proteínas que se van a ir al aparato de Golgi. Entonces, estas proteínas, esta síntesis de proteínas, se tiene que hacer en el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, tenemos lo voy a poner aquí, tenemos el RNA viral, aquí está el cromosoma, aquí estamos en el citoplasma. Entonces, la proteína que va saliendo aquí, estas proteínas son citoplasmáticas, son proteínas que se van a quedar ahí en el citoplasma, y finalmente, cuando salga el virus, se van a quedar ahí. No son proteínas transmembranas, son proteínas que van a estar en el interior del virus. Estas van a ser la proteína de la cápside, que va a ser la P24, la P17, que es para la matriz,
y las enzimas que tenía el virus, que era la integrasa, la proteasa y la reversa transcriptasa. Estos dos grupos de proteínas van a ser sintetizados aquí en el citoplasma. Y la otra parte del RNA va a ser traducido se va a convertir o va a pasarse a la síntesis de proteínas en el reticulum endoplasmico rugoso. Esto va a ser porque las proteínas que van a estar codificadas por la parte del RNA que va a ser traducido a proteínas en el reticulum endoplasmico rugoso van a ser las proteínas transmembrana, que son las proteínas, la GP41 y la GP120. La GP120 no es transmembrana, pero se necesita que se le pegue polímeros de glucosa, y el aparato de Golgi es el que le pega los polímeros de glucosa. Entonces, la GP41 y la GP120 tienen que ser sintetizadas en el reticulum endoplasmico rugoso para irse al aparato de Golgi. Entonces, tenemos, aquí está el reticulum endoplasmico rugoso. Aquí en el reticulum endoplasmico rugoso, los ribosomas que están en el reticulum endoplasmico rugoso van a hacer la síntesis de proteínas. Bueno, aquí está el RNA mensajero. Van a hacer la síntesis de las proteínas que se van a ir al aparato de Golgi. Y esas proteínas, dijimos, va a ser la GP41 y la GP120. Ahora, estas proteínas salen juntas, las proteínas salen juntas. Entonces, este conjunto, esta proteína grandota se va a llamar GP160. Así va a ser GP160, que se va a romper finalmente en la GP41 y en la GP120. Entonces, aquí tenemos el reticulum endoplasmico rugoso. Aquí está ya la síntesis de proteínas. Esta proteína va a gemar del reticulum endoplasmico rugoso. Entonces, aquí está la proteína. Aquí está la vesícula que salió del reticulum endoplasmico rugoso. Recordemos, parte de la proteína va a ser transmembrana porque va a ser parte de la GP41 y la GP41 es proteína transmembrana. Entonces, esta es una proteína transmembrana. Aquí ya gemó del reticulum endoplasmico rugoso. Luego se va a pasar al aparato de Golgi. Aquí está el aparato de Golgi. Entonces la vesícula se fusiona, luego vuelve a salir, se fusiona, vuelve a salir, se fusiona y vuelve a salir, y así. En todo este transcurso se le van a ir haciendo modificaciones post-transduccionales a la proteína, como es que se le pegan azúcares. Ya finalmente tenemos la vesícula que ya llegó hasta acá, con la proteína ya modificada. Esta vesícula se va a fusionar finalmente con la membrana de la célula. Entonces, al fusionarse, nos va a quedar la proteína así transmembrana, que va a ser la GP41, y que la puntita va a tener la GP120. Ok, entonces aquí ya vemos cómo finalmente aquí en la membrana de la célula vamos a colocar la GP120 y la GP41 para que, pero cuando ya está toda la síntesis de proteínas de la cápside y de la matriz y las enzimas del virus y tenemos copias de RNA, todo esto va a gemar, y aquí en la membrana ya tenemos insertadas las proteínas de la GP141. Entonces gema el virus y va a gemar con todas sus proteínas transmembrana. Entonces, ya voy a borrar esto. Eso fue cómo vamos a tener, cómo finalmente se pone la GP120 y GP41 aquí en la membrana de la célula. Ahora, ya dijimos, la síntesis de la P24, P17 y de las enzimas es en el citoplasma. Entonces, para que tengamos un virus como el que llegó, necesitamos 2 reversas transcriptasas, 2 integrasas y 2 proteasas y 2 copias de una cadena simple de RNA. Entonces, de los RNAs mensajeros que se produjeron aquí, que la RNA polimerasa produjo, que el RNA se va a meter a los ribosomas, también vamos a tener RNAs que no se van a ir, sí se pueden ir a los ribosomas, pero van a ser empaquetados o que finalmente van a salir en el virus, en el virión. Entonces vamos a tener aquí copias de RNA que no se van, sí se pueden ir al ribosoma, pero no nada más se van a ir al ribosoma, sino que el virus se los va a llevar. Entonces aquí tenemos 2 copias de RNA que vinieron aquí de la RNA polimerasa y tenemos la proteína, aquí tenemos el ribosoma, tenemos el RNA mensajero que estaba leyendo, que dijimos se van a producir proteínas citoplasmáticas
que dijimos la GP24, la P24, P17 y las enzimas. Ahora aquí también, como la GP41 y la GP120 salían juntas y se llamaba GP160, aquí también las proteínas del virus, o sea, la P24, la P17 y las enzimas, todas estas van a salir juntas, van a estar pegadas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, aquí va a estar la integrasa y pegadita va a estar la proteasa y luego, por ejemplo, otra proteasa, otra integrasa, reversa transcriptasa, P24, otra P24, otra P24, P17 y más o menos así. O sea, las proteínas están pegadas, no están separadas. Y así la proteína, así como está pegada, todo esto va a gemar de la célula. Entonces lo voy a poner aquí. Ahora aquí vamos a tener la membrana, aquí salió la membrana del virus. Vamos a tener las copias de RNA, todas estas proteínas que están amontonadas, bueno, no amontonadas, que están todas pegadas, no están separadas. Entonces tenemos así, que dije proteasa, integrasa, proteasa, reversa transcriptasa, P24, 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 P17, o la secuencia que he dicho, así. Y aquí aparte de la proteasa que está aquí, pegada con todas las demás, recordemos que el virus cuando gemó, bueno, no cuando gemó, cuando entró a la célula, le puso la proteasa en el citoplasma quedó la proteasa que venía cargada en el virus. Esa proteasa que está pues aquí volando en el citoplasma, esta proteasa también se la va a llevar el VIH. Entonces aquí vamos a tener esta proteasa y esta proteasa que está libre, no está pegada como estas proteasas de aquí arriba. Esta proteasa va a romper, proteasas que rompen proteínas, entonces esta proteasa va a romper estas proteínas y así es como se van a separar. Entonces aquí está en forma de virión, pues el virus aquí se llama virión, todavía no está maduro, ya está maduro cuando la proteasa que tenía el virus original que infectó a la célula, cuando esta proteasa rompe las proteínas, ahora sí ya se va a acomodar la cápside, la matriz y las enzimas ya van a estar libres. Entonces ahora vamos a tener, aquí está el VIH, bueno, la membrana del VIH, me faltaron las proteínas de la membrana, GP41, GP120, que de hecho estas enzimas, estas proteínas, dijimos que estarían como GP160, también van a ser separadas en GP41 y GP120 por medio de la proteasa. Aquí tenemos las cadenas de RNA. Y ahora como la proteasa ya rompió las proteínas o ya las separó, ahora ya tenemos la cápside, ya está bien formada, y ya tenemos la matriz y tenemos las enzimas libres. Tenemos una proteasa, otra reversa, una reversa transcriptasa, otra reversa transcriptasa, una integrasa y otra integrasa. Entonces ya vimos cómo desde que se metió el virus, cómo lo hizo para tener varias copias de RNA y como finalmente va a salir otro virus. Entonces ahora sí ya como rápido tenemos el virus. Tenemos el virus que interactúa con el receptor de quimioquinas, y el CD4. Esto es lo que la ancla va a ser la interacción con la GP120, la fusión es por la GP41, entonces entra el contenido del VIH, que es la cápside y la matriz, y las enzimas que tiene, que aquí, o sea, es un virus como este, aquí las enzimas ya están separadas. Esto entra cuando la cápside y la matriz entran en contacto con el citoplasma, se desnaturalizan, entonces nos quedan nada más la copia, o bueno, las dos copias de RNA, las proteínas de la cápside y de la matriz ahí flotando, y las enzimas que venían en el virus. Dijimos la la reversa transcriptasa agarra una copia de RNA, la pasa a otra copia de RNA, a la complementaria, destruye esta la convierte a DNA, destruye esta y le hace la complementaria. Esta doble cadena de DNA se va a integrar en el DNA humano. Esto va a ser por medio de la integrasa. Entonces aquí agarra la doble cadena de DNA, la integra. Ahora puede llegar la RNA polimerasa del humano. La RNA polimerasa del humano va a sintetizar RNA a partir de este DNA viral. Entonces tenemos RNA mensajero viral, que este va a ir a los ribosomas. Aquí tenemos un ribosoma citoplasmático. Entonces aquí está el RNA, las proteínas que se van a producir aquí
son proteínas que van a salir pegadas, y va a ser las proteínas de la P24, la P17 y las enzimas pegadas, reversa transcriptasa, proteasa y la integrasa. Y por otro lado tenemos el RNA mensajero que se mete a los ribosomas que están en el retículo endoplasmático rugoso. Aquí está el retículo endoplasmático rugoso, aquí está un ribosoma, aquí se va a hacer, aquí está el RNA mensajero, y aquí vamos a tener síntesis de proteínas, que va a ser una proteína transmembrana o un cacho de una proteína transmembrana. Esto va a gemar, queda la vesícula con la proteína transmembrana. Llegamos al aparato de Golgi. Aquí la vesícula va a pasar por toda la parte del aparato de Golgi, se le van a hacer modificaciones post-transduccionales a la proteína transmembrana, que recordemos, esta proteína es la GP160, que es combinación de la GP41 y la GP120. Ya sale, entonces vamos a tener, por ejemplo, la vesícula, y es aquí la vesícula con la proteína IBM modificada. Esta vesícula se fusiona con la membrana de la célula, entonces ahora tenemos la GP41 con lo que va a ser la GP41 con la GP120, aquí están pegadas, todavía es como complejo GP160, y esta proteína que salió, ahora la va a borrar aquí del ribosoma. Toda esta proteína junta va a gemar, todo esto va a gemar junto con cadenas de RNA, con copias de RNA, que o sea, el RNA no solo se va a ir al ribosoma, sino que también cuando el virus geme se tiene que llevar las copias de RNA, si no nada más se va a llevar las enzimas y luego cómo se va a volver a replicar. Entonces gema con, aquí ya gemó con la GP41 y la GP120 con la copia de RNA y con todas esas proteínas pegadas. Y recordemos la proteasa original del virus, la proteasa que trajo el virus cuando se metió a la célula, esta proteasa que va a gemar junto con el virus. Esta proteasa, ya una vez que gemó el virus, va a agarrar a las proteínas todas pegadas del virus y las va a romper en cachos, y ahora sí se organizan y ya nos queda otra vez el virus bien maduro, el virus que tiene la cápside, la matriz, la membrana, la GP41, GP120, dos copias de una cadena simple de RNA, dos reversas transcriptasas, dos proteasas y dos integrasas. Entonces, este fue el ciclo celular del virus, así es como entra un virus y finalmente van a salir muchos. Y como tenemos integrado el DNA del virus o el RNA que se convirtió en DNA viral en el genoma humano, esta célula va a producir millones y millones y millones de virus hasta que finalmente un linfocito TCD8 mate esta célula. Pero para esto, la célula ya va a haber producido muchos viriones que finalmente van a hacerse varios virus del VIH. Te vemos en el siguiente video.